Muy buenas tardes a todos. Ahora, en la segunda presentación del día de hoy, tenemos a Marisol Romero Magallán, que es candidata de doctorado en sociología por el Colmex, el Colegio de México, y estamos muy emocionados de su ponencia. Bienvenida, Marisol. Gracias. Muchas gracias. Hola a todas y todos. Muchas gracias por esta invitación y este espacio para conversar el día de hoy. Agradezco al Center for Conscious Design, capítulo Ciudad de México, y a Ángel por la invitación a participar. Y bueno, pues el tema que yo traigo para conversar hoy es el tema de los paisajes y sistemas alimentarios en la Ciudad de México. Gracias. Y bueno, mi propuesta es navegar esta complejidad como de la política alimentaria en la Ciudad de México a partir de dos enfoques, que es el de los paisajes alimentarios y el de los sistemas alimentarios. Mi propósito pues es generar una conversación en torno a los retos actuales de la agenda política alimentaria de la Ciudad de México y pues eso, que incluya el cruce como de estos esfuerzos sociales e institucionales. Es imposible abarcar todos los temas importantes pues en una sola charla, pero yo me voy a centrar en esta ocasión en el tema de la agricultura urbana y en el tema de la distribución y la comercialización de alimentos. Entonces, bueno, vamos a empezar con el tema de paisajes alimentarios. Este enfoque pues aborda el tema de la producción, la distribución y consumo de alimentos desde una perspectiva relacional. Esto significa mirar no solamente estos procesos por sí mismos, sino también las relaciones que se producen y se reproducen entre los alimentos y las personas, las comunidades y las sociedades, pero también entre las que se producen entre las personas y sus territorios durante estos procesos que involucran la alimentación. Entonces, bueno, si miramos los huertos urbanos desde esta perspectiva, digamos, si tomamos prestados estos anteojos de los paisajes alimentarios, pues una primera cosa que podemos mirar de esta diversidad de huertos que existe en la Ciudad de México, pues son las relaciones políticas que se propician entre los alimentos y las personas. En este caso, por ejemplo, tenemos el huerto Roma Verde, el huerto Tlatelolco, que son como los pioneros aquí en la Ciudad de México de la promoción de esta alimentación consciente y sustentable mediante su vocación educativa y comunitaria. Pues miramos cómo estas relaciones, cómo los huertos han sido promoventes de este tipo de relaciones. Otra cosa que podemos mirar desde la mirada de los paisajes alimentarios es las relaciones que estos huertos propician entre las comunidades y sus territorios. Yo aquí pongo como ejemplo el caso del huerto Azteca La Cabaña, que es una iniciativa promovida por habitantes de Nezahualcóyotl, son los que están acá en la esquinita. Y bueno, ellos, muchos de ellos son migrantes de otras partes del país que llegaron ahí a Nezahualcóyotl, crearon este espacio para cultivar sus alimentos, pero también como para reconectar con sus territorios, pues el territorio actual donde habitan, pero también de los lugares donde vienen, ¿no? Y bueno, pues eso, muchos de ellos retoman las prácticas agrícolas y los cultivos de sus tierras. Otro ejemplo de estas relaciones de los huertos, que los huertos propician entre las comunidades y sus territorios es el colectivo, bueno, el huerto Acatitla, que es este de por acá, y que bueno, está localizado en Iztapalapa y fue iniciado por el colectivo Raíces del Oriente, también con el grupo vecinal Ermita Zaragoza, los Moralistas del Oriente, y bueno, surgió por un lado por este interés de propiciar la agricultura orgánica y las comunidades y su interés por las comunidades prehispánicas, pero también se interesó por crear una fuente de alimentos para los vecinos y también para incidir en disminuir el índice de delincuencia, ¿no? Entonces tenemos, bueno, pues estos ejemplos y digamos, ya se han hecho varios encuentros de proyectos de agricultura urbana en la Ciudad de México en los últimos 5 años que pues han buscado generar redes mucho más amplias. Y bueno, este mapa es de un encuentro que se realizó en 2017, organizado por Cultiva Ciudad y otras organizaciones también dedicadas a la agricultura urbana. Y digamos que, pues bueno, lo que nos dice este mapa no representa para nada la totalidad de proyectos que hay, ¿no? Además, ya pasó tiempo, entonces algunos ya cambiaron o se cerraron, pero lo que yo quiero como que señalar aquí es que sí nos, digamos, este mapeo sí nos permite conocer el tipo de giro que está tomando la agricultura urbana aquí en la Ciudad de México, ¿no? De estos 90 proyectos que en ese entonces se registraron,
30 fueron educativos, 25 comerciales, 13 fueron domésticos y 12 comunitarios, ¿no? Entonces, bueno, si hablamos de agricultura urbana desde este enfoque de los paisajes alimentarios, pues la Ciudad de México puede ser vista como un paisaje alimentario diverso y creciente, porque los huertos urbanos representan, como en estas múltiples presentaciones, una forma en la que los habitantes urbanos reconectan con su territorio, con su naturaleza y pues con sus comunidades. Pero también podemos afirmar a grandes rasgos que la agricultura urbana en la Ciudad de México, o sea, aunque ha ido en ascenso, pues se ha estado orientando más hacia la parte educativa y recreativa y está avanzando lentamente hacia la comercialización a pequeña escala y al autoconsumo. Ahora, si vemos desde la perspectiva de los sistemas alimentarios, pues este enfoque está más ligado con los circuitos internacionales de política pública y en materia de alimentación y se centra más como en mirar la sustentabilidad de estos circuitos. Vamos, desde este enfoque, yo lo que quiero centrarme es en dos procesos importantes, como les había dicho, que es el de la producción y el de la distribución de alimentos. Más específicamente quiero conversar sobre la política pública en materia de agricultura urbana en la Ciudad de México y los circuitos de distribución. Entonces, bueno, vamos a empezar con el tema de la producción. Podemos decir que pues la Ciudad de México está estrechamente ligada a la agricultura, como muchas ciudades, ¿no? En sus orígenes, pues el cultivo de la milpa era fundamental para la vida social y cultural, pero luego con la colonización se dio un giro de la agricultura a huertos de pequeña escala para que finalmente, pues en el siglo XX, con la industrialización y la intensificación de la agricultura, pues se expulsa esta actividad de la ciudad. Actualmente la agricultura periurbana y suburbana en la Ciudad de México son una de las principales actividades económicas de las zonas rurales aún existentes en la ciudad, pero la agricultura urbana pues está más como incipiente, digamos. La agricultura en el suelo urbano surge más como un intento de complementar la alimentación doméstica y también para promover educación ambiental y espacios recreativos. Si miramos, digamos, como cómo es el sistema de producción agrícola aquí en la ciudad, pues tenemos esta clasificación que hace este investigador, que se divide a partir de los lugares en donde se desarrolla, ¿no? Tenemos pues la agricultura urbana que se localiza principalmente en la ciudad central. Cuauhtémoc es pues creo que uno de los que tiene más proyectos de agricultura urbana en la ciudad, pero se han ido llevando a otras demarcaciones como Azcapotzalco, como los ejemplos que ya mencioné. Y bueno, tienen modelos de producción muy distintos. Lo que yo quería hacer notar aquí era eso, ¿no? Por un lado, el tipo de espacios que hay, ¿no? O sea, la agricultura urbana se centra en espacios de menos de 1 hectárea, la suburbana, que es en la zona baja de Xochimilco y Tláhuac, que es en las chinampas, son chinampas de 1 hectárea a un poquito menos, y ya lo más grande, digamos, es en lo periurbano, que son parcelas de 1 a 3 hectáreas, ¿no? Entonces, bueno, otros datos, bueno, ay, perdón, creo que sí, si pueden pasar a la siguiente, por favor, a la que sigue. A ver, ahí está, perfecto. Bueno, esta era una muestra de cómo son los huertos urbanos aquí en la ciudad, ¿no? Tenemos estos a pequeña escala, los comunitarios y los institucionales. Y bueno, seguramente hay muchos más. Y bueno, hay algunos datos sobre agricultura urbana de la Ciudad de México que yo quiero resaltar, ¿no? O sea, aún con todo esto que yo les platico, como este panorama, según datos del Hungry Cities Partnership, que hicieron un estudio sobre el sistema alimentario en la Ciudad de México en 2017, pues encontramos, primero que nada, que una gran parte de los alimentos de Ciudad de México y zona metropolitana no se producen localmente, sino se producen en otras partes. Y bueno, ellos realizaron una encuesta a hogares en la Ciudad de México y encontraron que solo el 11% de los hogares producen su propia comida. Y bueno, también esto, ¿no? Que el 86% de los encuestados asumen que es más fácil comprar su comida que cultivarla, pues por el tipo de vida que llevan. Y pues también eso, 60% de las personas, de los hogares encuestados, dijeron carecer de las capacidades técnicas y el acceso a la tierra para cultivar. Entonces, bueno, con esto dicho, creo que estos datos son útiles para dimensionar el peso de la producción local de la agricultura urbana de la Ciudad de México y todo lo que nos falta para recorrer para que sea
la agricultura urbana pues una fuente importante de alimentos locales. Con esto dicho, pues quiero hablarles ahora como de la agenda política de la Ciudad de México en materia de agricultura urbana. El tema de la agricultura urbana comenzó a aparecer en las últimas 2 décadas en la agenda local de políticas públicas. La primera vez, pues, empezó trascendiendo una perspectiva rural, cuando se incluyó como una actividad relevante en la Ley de Medio Ambiente del 2002 y en el Programa de Ordenamiento Ecológico del 2000, ¿no? Es la primera vez que dicen, bueno, esto no nada más es una actividad económica, sino también es ambiental, importante, una actividad importante ambientalmente. Una de las primeras acciones públicas relevantes en esta materia de política pública local, pues fue la creación en 2007 de CEDEREC, Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad de las Comunidades, que ahora está extinta. Y bueno, a partir de la CEDEREC se crearon varios programas para promover la agricultura urbana que incluían esquemas de financiamiento y pues capacitación técnica. Una segunda acción relevante es la inclusión del tema de la agricultura urbana en la Constitución de la Ciudad de México en 2017, donde por primera vez ya se incluye un párrafo dedicado al desarrollo rural y a la agricultura urbana como un derecho de los habitantes de la ciudad, y un derecho, la posibilidad de adoptar espacios para realizar agricultura urbana. Y una tercera acción relevante pues es la aprobación de la Ley de Huertos Urbanos en la Ciudad de México en 2016, que fue recientemente derogada y otra vez republicada en 2020. Y lo que tiene de importante esta ley pues es que por primera vez define oficialmente la posibilidad de adoptar espacios públicos comunes y vacantes en la ciudad pues para la agricultura urbana. Digamos, esta ley lo que contiene o lo que hizo fue en realidad responder a los huertos que ya existían en la Ciudad de México, como es el caso de Roma Verde, como es el caso del Huerto Tlatelolco, que pues habían sido un poco ocupados y gestionados por ONGs, pero había esta poca certeza jurídica sobre la tenencia de la tierra, lo que hacía riesgoso que ellos continuaran, o sea, podían ser desalojados en cualquier momento. Entonces, digamos, la ley lo que da es un poco esta certeza jurídica. Y la ley contiene estos 3 categorías, que son huertos en espacios públicos manejados por ONGs y domésticos. Ahora, uno de los temas que podemos discutir sobre estas categorías es que tienen también ciertas limitantes. Por ejemplo, los huertos institucionales que son como el Huerto Espiga, que está en Iztacalco, que ya recién lo cerraron y lo están volviendo a abrir, pues es precisamente al tener un manejo institucional, a veces está cerrado al acceso a las personas, ¿no?, que quieran entrar. En el caso de las ONG, como ya lo mencionábamos, un problema que había era esta desaparición por esta incertidumbre legal. Y bueno, los huertos domésticos, la limitación que tienen es que si no eres propietario, pues no puedes acceder a capacitación técnica o insumos, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que tenemos que considerar. Y bueno, pues eso, con esto podemos decir que la agricultura urbana pues se ha ido introduciendo como un tema relevante en la agenda política de la Ciudad de México y que ha dejado de ser abordada como una actividad meramente económica. Bueno, entonces pasamos ahora al tema de la distribución de los mercados y de las redes de consumo en la Ciudad de México. Y bueno, sobre este tema yo quiero ofrecer más un panorama como muy general y descriptivo para abrir la conversación sobre qué retos hay en este campo. Igual retomo datos del Hungry Cities Partnership. Este dato pues es muy importante porque ellos encuentran que los productos de la canasta básica pues son principalmente controlados por grandes compañías que controlan distintos aspectos de la distribución de alimentos. Aquí hay ejemplos, ¿no? Maíz, leche, huevos, carne están en manos de estas compañías. Y bueno, tenemos el dato que ya había presentado antes, que es que la mayoría de la comida no se produce, de la Ciudad de México no se produce localmente. También ellos encontraron 2 cosas que yo quiero resaltar, que el precio es clave para un acceso a una dieta saludable, es decir, la variación en precios sí afecta que las personas tengan acceso a una dieta más variada. Y también que el ambiente alimentario local y la accesibilidad también es clave para el tipo de alimentos que se tienen acceso. O sea, la mayoría de las personas y de los hogares reportaron que generalmente compraban su comida alrededor de sus casas o en el camino al trabajo. Entonces, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta para la distribución.
Bueno, igual retomando, es el mismo trabajo de Hungry Cities Partnership y del investigador Gerardo Torres Salcido. Él nos muestra como que este esquemita de cómo está la distribución de comida en la Ciudad de México. Y bueno, eso, por un lado se alimenta de dos fuentes, que es la industria alimentaria como grande y la producción agrícola. Y de estas dos fuentes se distribuyen a través de supermercados y grandes cadenas, tienditas como locales, tianguis y mercados móviles, mercados públicos y tiendas de conveniencia y franquicias, ¿no? Que todos estos pues se distribuyen a lo largo del territorio de la Ciudad de México. Este mapa precisamente es de Hungry Partnerships y son los mercados públicos y tianguis que hay en la Ciudad de México. Ahora, algo que falta considerar a estas redes de consumo, pues son estas redes de consumo alternativas que también han estado surgiendo en las últimas décadas aquí en la Ciudad de México. Y pues eso, que llevan muchísimos años trabajando en crear redes locales de productores, en la diversificación de la comercialización y el consumo mediante bancos de tiempo, perdón, trueque, monedas comunitarias. De hecho, creo el miércoles estuvieron por acá los de Feria Multitrueque presentan su libro, ¿no? Entonces, bueno, ahí pueden echarle un ojo a la experiencia que ellos tienen. Y digo, yo aquí solo menciono algunos, como el Mercado El 100, el Mercado Alternativo Tlalpan, Yolcan, que es que está en las Chinampas, el Cooperativa al Imposible, en fin, hay un larguísimo, etcétera. Y bueno, también ha habido esfuerzos de mapeos de este tipo de mercados. En este caso es Tomás Ogravante de la UNAM, que trabajó el activismo alimentario y pues bueno, él hizo este como mapeo cualitativo de qué tipo de redes alternativas han estado surgiendo en la Ciudad de México. Una última cosa más que creo que es importante considerar en este panorama de la distribución de alimentos en la Ciudad de México es el tema de los vendedores ambulantes. Yo retomo el trabajo de la antropóloga Tiana Baki y quiero resaltar la importancia que estos tienen. O sea, ella lo que nos dice es que hay que considerarlos como un elemento clave en el sistema de distribución de alimentos de la Ciudad de México, ¿no? Evidentemente, pues son un grupo controversial del paisaje alimentario urbano porque, por un lado, pues como práctica social, lo que se visibiliza de los vendedores ambulantes en la Ciudad de México es que son poco salubres y que venden alimentos chatarra, pero se les invisibiliza por el lado de que son un elemento muy importante como infraestructura de distribución de alimentos, ¿no? Entonces, bueno, ella lo que nos propone y que yo retomo acá es considerar la venta ambulante de alimentos desde esta perspectiva de sus consumidores, es decir, generalmente son trabajadores que tienen que trasladarse distancias largas desde sus hogares hasta sus zonas de trabajo y bueno, eso, recurren a lugares, a vendedores ambulantes para alimentarse. Entonces, algo que quería yo incluir aquí también como en esta visión panorámica de la distribución de comida es considerar que los vendedores callejeros pues son una parte importante de estos circuitos alimentarios en la Ciudad de México. Bueno, con toda esta conversación, pues creo que quedan un montón como de preguntas abiertas, podemos tener un montón de preguntas abiertas, pero yo retomo aquí como dos. La primera es, pues, ¿hacia dónde dirigirnos para lograr una mayor producción local de alimentos en la Ciudad de México? Y bueno, yo aquí retomando la información que les presenté, pero también como las voces de las personas que han participado en los encuentros de agricultura urbana en los que he tenido oportunidad de participar, pues quiero visibilizar tres cuestiones fundamentales. Creo que para encaminarnos hacia una agenda política de producción local de alimentos, necesitamos considerar el acceso a la tierra, los insumos y la capacitación técnica, la profesionalización de la agricultura urbana para incrementar los volúmenes de producción y la dignificación del trabajo agrícola. Entonces creo que tenemos ya como ciertos elementos a partir de los cuales podríamos avanzar. Por un lado es la reglamentación de la ley de huertos que ya existe, pero no está reglamentada, es decir, no está aterrizada. Y es importantísimo definir instrumentos territoriales que nos permitan formalizar y tener acceso a la tierra y con esto, digamos, más allá del financiamiento y las capacidades técnicas que pueda haber con respecto a la agricultura urbana, creo que es importante poner en el centro este tema del acceso a la tierra. Y pues eso, el tema de los instrumentos territoriales sirve, por un lado, para defender a la agricultura de la urbanización, para localizar los proyectos en la ciudad de forma estratégica, y pues para vincular la agricultura urbana con la periurbana, ¿no?
Y bueno, también creo que sería importante hacer un censo de espacios vacantes disponibles en la ciudad, pues para facilitar el acceso a la tierra de manera justa y equitativa, ¿no? También entre los diversos sembradores de la ciudad. Y finalmente es importante la vinculación de los profesionales técnicos con la producción local. Tenemos, por ejemplo, la Universidad de Chapingo que produce no sé cuántos, como 1000 egresados al año y que no tienen trabajo, ¿no? Entonces, pues creo que tenemos muchos insumos que están sueltos. Y con respecto a la distribución, pues eso, ¿no? Una segunda pregunta que yo creo que lanzo al aire para conversar es cuáles son los retos, ¿no? De la distribución y la comercialización en la Ciudad de México. Ya vimos que es clave tener precios accesibles para tener una dieta más balanceada, digamos, y una dieta más justa. También es importante el tema de los puntos de distribución accesibles y pues también poner a raya los monopolios alimentarios y apostarle a las redes locales y existentes, ¿no? De distribución de alimentos. También creo lo que decíamos es reconocer las prácticas alimentarias urbanas existentes y no solo las deseables, ¿no? Retomando el tema de los vendedores. Y bueno, pues hasta aquí termina un poco este recorrido. Creo que la agricultura urbana en la Ciudad de México, pues eso, ha sido impulsada principalmente por la sociedad civil y ha generado un impacto político importantísimo como detonador de relaciones mucho más estrechas entre los habitantes urbanos y el territorio y la naturaleza urbana, pero también creo que es súper importante hacer este esfuerzo que incluya tanto las iniciativas sociales como al gobierno para lograr que la Ciudad de México alcance su soberanía alimentaria y logre un sistema alimentario mucho más sustentable, justo e inclusivo, pues mediante estas cosas que podemos pues empezar a exigir y a monitorear. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención y pues me encantará escucharlos. Voy a irme una diapositivas hacia atrás. Claro. Creo que como los pasos claves que vas anotando son pasos claves. Sí, de hecho creo que ahí ya estás marcando formas de empezar a tomar no solo la responsabilidad, sino la acción en cuanto a estos espacios. Y sí, bueno, estoy hablando ahora que estamos aquí, pero quería pedirte de permiso si pudiésemos compartir estas dos diapositivas en los siguientes días, porque Claro. todos deberían de poder verlas. Sí, sí, sí. No, pues adelante. Y bueno, también creo que sería, bueno, o sea, será interesante también abrir una conversación y escucharnos, o sea, sobre todo pues las personas que están involucradas en los proyectos, digamos, porque yo estoy como observadora un poco, digo, trabajé durante un año en el Huerto Tlatelolco, pero bueno, después de eso he estado pues ya más en la academia y creo que es muy, muy importante hacer como estos puentes y sobre todo pues sí, o sea, como de ir sistematizando las voces de los distintos proyectos y pues articularse cada vez más, ¿no? Entonces, pues bueno. Bueno, Marisol, mucho gusto. Igualmente. Increíble tu presentación. Gracias. Creo que mencionas puntos claves. O sea, digo, otra vez la palabra clave. ¿Más cerca? ¿Aquí? ¿Está bien? Ah, perfecto. Sí, definitivamente la parte de, por ejemplo, en la parte de la producción, hay muchísima información. O sea, ya en temas de producción, en temas de, por ejemplo, a mí me gusta mucho la hidroponía, que también son temas súper sostenibles para ciudades por el aprovechamiento de los espacios. Exacto. O sea, información hay muchísima, ¿no? Sí. Hay miles de manuales de agricultura, etcétera, pero no tenemos realmente una forma de compartir o una metodología de compartir o crear espacios, ¿no? Por ejemplo, la Secretaría, la Semarnat, a través de todas las instituciones que tiene, CONAMP, etcétera, pues tiene como una metodología muy fácil de, ok, ¿quieres construir un área natural protegida? Pues bueno, aquí está lo que tiene, los requisitos que necesitas cumplir y pues nada más mientras el espacio sea tuyo o si no es tuyo, pero tienes como el acceso por los ejidatarios o cosas así,
pues hay mucha atención, ya hay un pago de servicios ecosistémicos, Ujú. o sea, ya hay muchas estructuras en ese aspecto, ¿no? Y en el caso de huertos urbanos, no tanto. O sea, es más, lo platicábamos, bueno, también vengo de Huerto Tlatelolco, con la directora hace unas horas lo estábamos platicando, que justo la agricultura urbana es del sector privado, o sea, es de los interesados, es de las ONGs que estamos desde abajo presionando que esto se genere, pero sí tiene que haber una respuesta gubernamental a poder apoyar y sobre todo con un ojo que mire todo desde arriba y que pueda decir, bueno, lo que ustedes necesitan es organización o es apoyo en estas áreas en específico, vamos a trabajar sobre eso, ¿no? Entonces creo que es un tema Ujú. importante lo que mencionas. Ok, Gracias. muchas gracias. Perdón. Sí, bueno, o sea, creo que sin duda lo que tú dices es muy cierto, o sea, que creo que justamente lo que yo mencionaba hace un rato, ¿no? O sea, creo que en términos políticos y sí de producción, pues ha tenido un gran alcance las iniciativas de la sociedad civil, ¿no? De hecho, pues son como los iniciadores en materia de agricultura urbana en la Ciudad de México. Sin embargo, creo que eh, hace falta precisamente para realmente lograr como una producción local de alimentos que sostenga la ciudad o que al menos juegue un papel mucho más importante en el sistema alimentario de la ciudad, pues eso, empezar a presionar, porque digamos, estas herramientas que yo mencionaba acá antes, ahí está, perdón, estas herramientas que mencionaba yo antes por acá, ahí están, son, bueno, son, algunas ya tienen sus décadas, ¿no? Pero sobre todo esta, o sea, que es de muy reciente creación, o sea, creo que abre la puerta para que precisamente ya también el gobierno diga, bueno, algo tenemos que hacer, ¿no? Y no solo como decir, vamos a categorizar lo que ya existe, que es lo que pasó con la ley de huertos, sino pues justamente son los que tienen las herramientas para decir, hagamos un censo de espacios vacantes, de condiciones del suelo, porque también un tema pues de la agricultura urbana en la Ciudad de México es la contaminación del suelo y el tema de las emisiones y demás. Entonces, bueno, es identificar estrategia, ya no es solamente esperar a las iniciativas de las ONG, sino decir, tomemos la iniciativa de ver dónde están estos espacios y empezar realmente a promover una agricultura urbana y no solo a facilitarla. Y bueno, digo facilitar entre comillas porque probablemente si hablamos con las personas que están a cargo de estos huertos, te van a decir que la lucha ha sido dura, ¿no? Y bueno, eh, pues eso, o sea, también creo que vamos en buen camino y pues ya creo que hay cada vez más personas también involucradas en este tema.